Buenos días, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a ver la ley de corrientes de Kirchhoff o la ley de corrientes de Kirchhoff. Lo primero que tenemos que tener presente cuando hablamos de la ley de corrientes de Kirchhoff es que es un nodo, la definición de nodo. Entonces, el nodo es la unión o interconexión de dos o de más elementos, como podemos ver acá. En este puntico que estoy señalando en el video es la unión del elemento R3 del R2 y del R1, de la resistencia. Esa es la definición de nodo. ¿Qué nos dice la ley de corrientes de Kirchhoff? La ley de corrientes nos dice que la sumatoria de las corrientes que entran a un nodo debe ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen del mismo. Entonces, para empezar a desarrollar este ejercicio, hay una serie de pasos. El primer paso para la ley de corrientes de Kirchhoff o de Kirchhoff es indicar un nodo de referencia, un nodo cero o un nodo tierra, también llamado. Entonces, para nuestro ejercicio, nuestro nodo de referencia, nodo cero o nodo tierra, va a ser este que hoy estoy acá señalando. Perdón. Este que estoy señalando acá, donde coge todas las tres tierras. Ese iría a ser mi nodo de referencia o nodo cero. ¿Listo? Una vez yo defina mi nodo de referencia o nodo cero, recordemos que acá es como si tengamos un cable también atravesándolos o uniéndolos a los tres, porque todos tres van a tierra. Una vez tengamos unido, referenciado cuál es nuestro nodo de referencia o nodo cero, lo que tenemos que hacer es indicar los nodos que se pueden analizar en el circuito, o sea, definir cuántos nodos va a tener el circuito. Entonces, para nuestro caso, este ejercicio va a tener los siguientes nodos. Los voy a marcar con rojito para que nos queden más claros. Entonces va a tener el nodo de acá, que lo vamos a llamar B1, que es donde se conectan las tres resistencias. Va a tener el nodo de acá, que lo vamos a llamar nodo 2, y va a tener el nodo de acá, que lo vamos a llamar el nodo 3. ¿Listo? Entonces, recordamos otra vez, las corrientes que entran a un nodo debe ser igual a las corrientes que salen del mismo. Entonces, una vez nosotros tenemos identificados nuestros nodos, debemos pasar al siguiente paso, que el siguiente paso es designar o asignar una corriente para cada uno de los nodos, una dirección de corrientes para cada una de las ramas que tenga nuestro circuito. Entonces, aquí lo vamos a entender mejor. Por ejemplo, voy a coger el nodo 1 y voy a designar arbitrariamente las corrientes. Entendamos que las corrientes las podemos asignar en la dirección que la persona que está desarrollando el ejercicio quiera. Entonces, para este caso, vamos a designar aquí una corriente. A esta corriente le podemos dar el nombre de corriente I1 porque nos va a atravesar la resistencia 1. Voy a pintar otra corriente por acá que sería nuestra corriente I3 porque va a atravesar la resistencia 3, y voy a dibujar por acá otra corriente I2 porque va a atravesar la resistencia R2. Entonces aquí ya tenemos definidas. Si nos damos cuenta, aquí yo dibujé que todas nuestras corrientes salen del circuito. Podría dibujarlas entrando, podría dibujar una entrando y otra saliendo, como va a ser el caso aquí de nuestro siguiente nodo. Entonces, al siguiente nodo, mire, como acá la corriente I2 atraviesa la resistencia R2, entonces yo no puedo cambiar acá la dirección de la corriente. Como esta viene entrando, entonces yo la debo dejar de la misma. Entonces, esta viene a ser mi misma corriente I2. Aquí puedo entrar, aquí tenemos una fuente de voltaje, entonces por lo cual no conocemos la resistencia de la corriente de esa fuente, pero la podemos designar como la corriente A. Y podemos decir que de acá está saliendo la corriente A, y podemos decir que de acá está saliendo una corriente I4, una corriente I4.
porque va a atravesar la corriente I4. Y nos vamos para nuestro tercer nodo, del cual pues ya le dimos corriente a esta IA, que es la misma de la fuente de voltaje. Entonces esta misma corriente se va a mantener en el mismo sentido, entonces va a ser IA. La corriente que viene, la I1, es la misma que entra, entonces tampoco le puedo cambiar el sentido a esta corriente. Entonces esta corriente sigue siendo I1. Y la corriente de aquí la vamos a denominar corriente I5 porque va a atravesar la resistencia 5. Una vez definimos todas las corrientes, la dirección de corrientes en cada uno de los nodos del circuito, entonces pasamos a hallar las ecuaciones de nuestro circuito. Entonces aquí tenemos un caso particular, tenemos una fuente de voltaje en medio de dos nodos, por lo tanto esto nos ahorrará hacer la sumatoria de corrientes en uno de los nodos. Entonces vamos a sacar primero esa ecuación. Entonces, ¿cómo sacaríamos la primera ecuación? La primera ecuación es sencilla, la podemos sacar directamente de acá. Entonces sería el positivo de la fuente, ¿a dónde va? El positivo de la fuente va a B2. Entonces sería B sub 2. El negativo de la fuente, ¿a dónde va? A B3 menos B sub 3, todo igual al valor de la fuente. El valor de la fuente que tenemos es 6. Y con esto tendríamos nuestra primera ecuación. La debemos dejar enmarcada porque esa ecuación la vamos a utilizar cuando vayamos a hacer la solución del sistema de ecuaciones, que nos va a salir un sistema de ecuaciones de 3×3. ¿Listo? Entonces ahí vamos a dejar marcada nuestra primera ecuación. Ahora voy a hallar nuestra segunda ecuación. Entonces, ¿cómo hallamos nuestra segunda ecuación? Debemos irnos a nuestro segundo nodo. Entonces, en nuestro segundo nodo debemos averiguar cuáles corrientes son las que están entrando y cuáles corrientes son las que están saliendo. Entonces, I1 está entrando a nuestro nodo, está saliendo de nuestro nodo, I2 saliendo e I3 saliendo. Aquí solo tenemos corrientes de salida, pero también podemos igualarla a 0 ya que no tenemos corrientes de entrada. Entonces debemos decir que las corrientes que están saliendo del nodo sería I1 más I2 más la corriente I3 igual a 0, ya que no tenemos corrientes que estén entrando al mismo. ¿Qué hacemos ahora? Debemos recordar en este momento la ley de Ohm para llevar estos términos que están acá en corriente a voltaje. Entonces, recordando que la ley de Ohm es la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces esta ecuación la debemos reemplazar en cada una de estas corrientes. Entonces, para poder hallar el voltaje que va a ser nuestro numerador, debemos ver el nodo de donde sale al nodo a donde llega ese voltaje. Entonces para I1, entonces sale del nodo B1 menos el nodo a donde llega. Si nos damos cuenta, está llegando al nodo 3. Entonces, menos B3, todo dividido en la resistencia. ¿En cuál resistencia? Por donde está pasando esta corriente. En este caso sería la resistencia de R1. Más, vamos a la I2. ¿De dónde está saliendo I2? Del nodo 1, o sea, de B1, llegando, entonces está saliendo del nodo B1, llegando al nodo 2 y atravesando la resistencia R3, perdón, R2.
R2 más nuestra tercera corriente. Entonces nuestra tercera corriente sale del nodo B1 como llega al nodo de referencia sería menos 0 y atraviesa la resistencia R3. Todo igual a 0. ¿Listo? Entonces ya tenemos las corrientes definidas para este nodo. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es empezar a aplicar álgebra. Entonces primero reemplazamos los valores de las resistencias. Entonces acá recordamos que la resistencia es R1. Entonces vamos a reemplazar los valores por las resistencias. Listo, entonces lo que hice aquí sencillamente fue reemplazar el valor de la resistencia R1, que es 322, reemplazar por 618 la R2 y la R3 por 322. ¿Qué podemos hacer algebraicamente para solucionar este sistema? Entonces lo que podemos hacer es irnos a hallar lo que nosotros llamamos común denominador. Entonces para el común denominador lo que hago sencillamente es multiplicar este por este y por este, pero como tenemos dos repetidos solamente vamos a multiplicar uno de ellos. Entonces 322 por 618. O sea, al hacer esta multiplicación me da 198.996, que ese será el valor que va a ir en nuestro denominador. Entonces, en nuestro denominador va a ir este valor. Entonces, la multiplicación de este y este, recuerden. Entonces, ¿cuánto me da? 198.000. Se me quedó feo. 198.996. Y arriba, ¿qué me quedaría? Entonces, ¿cómo desarrollo arriba el sistema de ecuaciones? Entonces, ¿qué le haría falta a este número? ¿Por qué número multiplicado por este me va a dar este valor? Entonces, pues acá es fácil porque sería 618. Aquí sería 322. Y aquí sería 618. Entonces lo que voy a hacer es sencillamente multiplicar este por el numerador de acá, este por el numerador de acá y este por el este por el numerador de acá. Y este, perdón, algo está fallando en la tablet. Entonces acá me quedaría 618 factor de B1 menos B3 cierro más factor de B1 menos B2 cierro más 618. Como solo hay uno, pues dejamos uno, B1. Todo esto lo igualamos a 0. Luego, ¿qué sería? ¿Qué seguiría ahí? Entonces lo que podemos hacer es que el denominador que está acá dividiendo pasa a este lado a multiplicar. Al multiplicar esto por 0, pues nos daría 0. Es decir, que nuestra ecuación estaría quedando de la siguiente manera. 618, perdón. B1 menos 618 B3 más 322 B1
B1 menos 322 B2 más 618 B1. Todo esto igual a 0. ¿Qué seguiría? Ay, perdón, que aquí me faltó el B1. ¿Qué seguiría? Entonces vamos a unir los términos comunes. Entonces los que tendríamos como común en nuestra ecuación sería B1 más este B1 más este B1. Al hacer esta sumita, ustedes me pueden ayudar en casa, nos daría, al sumar esto nos daría 1558 de B1. Podemos organizar primero B1, luego B2 y luego B3. Entonces sería menos 322 de B2 menos 618 de B3. Todo igual, perdón, todo igual a 0. Entonces esta sería nuestra tercera, nuestra segunda ecuación que debemos tener presente para resolver nuestro sistema de ecuaciones. Entonces aquí está. Listo, entonces esa sería nuestra segunda ecuación. Ahora vamos a hallar nuestra tercera ecuación. ¿Cómo hallamos nuestra tercera ecuación? Entonces aquí vamos a aplicar algo que se llama el supernodo. ¿Qué es el supernodo? Entonces el supernodo lo que nos ayuda es a que cuando hay una fuente de voltaje en medio de dos nodos, entonces hacemos un nodo muy grande que nos una a esos dos nodos. Entonces vamos a hacer el supernodo para encerrar estos dos nodos. Y nos quedaría un nodo muy grande. Entonces ahora lo que vamos a hacer es indicar las corrientes que entran a este nodo y que salen, y las corrientes que entran a este nodito y que salen. O sea, va a ser un nodo grandote. Entonces, para desarrollarlo vamos a ver. Entonces acá podemos ver que está entrando I2 y está entrando I1 al nodo, y están saliendo I4 y I5. Volvemos a recordar la ley de voltaje, la ley de corrientes de Kirchhoff, que la sumatoria de las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. Entonces para nuestro supernodo tendríamos, entonces aquí supernodo. ¿Entre qué? El supernodo se va a dar entre B2 y B3. Y B3. Entonces, ¿qué tendríamos para nuestro supernodo? Entonces, recordemos, las corrientes que están entrando allí serían I2 más la siguiente corriente que está entrando más I1. Todo esto igual a las corrientes que están saliendo. ¿Cuáles corrientes están saliendo? I4 más I5. Entonces volvemos a aplicar la ley de Ohm y volvemos a reemplazar esto y lo dejamos en términos de voltaje sobre resistencia, que es igual a corriente en ley de Ohm. Entonces nos quedaría
B2, perdón, B1, que es de donde sale, menos B2, todo esto dividido en la resistencia por donde pasa. ¿Por dónde pasa? Por R2, más nuestro siguiente sería B1 menos B3, B1 menos B3 dividido en la corriente por donde pasa, que sería R1. Todo eso sería igual, que me quede bien marcado este igual, perdón, y 4, que sería B2 menos 0 dividido en R4, más B3 menos 0 dividido en R5. Recuerda que estos voltajes los estamos sacando desde donde sale, del nodo que sale hasta el nodo que llega, la corriente I2. Del nodo que sale al nodo que llega, la corriente I1. De donde sale a donde llega, como va a tierra, 0. Y de donde sale a donde llega, como es tierra, es 0. Entonces aquí lo que vamos a hacer es reemplazar por el valor de las resistencias. Entonces acá sencillamente reemplazamos por el valor de las resistencias. ¿Qué podemos hacer aplicando pues el álgebra? Sacar común denominador acá y sacar común denominador acá. Entonces multiplicación de este por este y acá multiplicación de este por este. Nos daría un común denominador a cada lado de la igualdad. Es decir, que aquí nos quedaría un denominador igual a otro denominador. Entonces 618 por 322 ya lo habíamos hecho anteriormente, que nos daría 198.996. Y a este lado 618 por 271 nos daría 167.478, si no estoy mal. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál sería el común denominador acá? Pues este, y el común denominador de este, pues sería este. Entonces, hacemos lo mismo que hicimos arriba en el ejercicio. Entonces, ¿cómo nos quedaría acá? Nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría 322 factor de B1 menos B2 cierro más 618 factor de B1 menos B3 cierro. Y acá, ¿cómo me quedaría? Entonces me quedaría 271, que es por B2 más 618 B3. Entonces recuerden, el que está acá por el que está acá y el que está acá por el que está acá. Listo, ¿ahora qué voy a hacer? Pues voy a resolver paréntesis para que me quede la ecuación un poquito más entendible. Entonces, al resolver los paréntesis, o sea, multiplicar 322 por este, y luego 618 por este y por este, me da lo siguiente. Entonces, lo que hicimos fue sencillo, fue resolver el paréntesis.
Una vez ya tenemos resuelto nuestro primer paréntesis, entonces lo que podemos hacer es otra vez términos comunes. Entonces, ¿qué términos comunes tendríamos en esta ecuación? Tendríamos de B1, tendríamos este y este, ¿verdad? Este y este. Entonces, al hacer la suma de estos dos, nos daría que nuestro primer término es igual, y reorganizamos la ecuación, entonces me daría igual, si no estoy mal, 322, 618 sería igual a, perdón, cambio de color, a 940 de B1 menos 322 de B2 menos 618 de B3. Todo esto dividido en 198.996 igual a 271 B2 más 618 B3, todo dividido en 167.478. Listo, ahora ¿cómo podemos resolver, cómo podemos seguir resolviendo la ecuación? Entonces, lo que está multiplicando, lo que está dividiendo en esta ecuación pasaría a este lado, lo que está dividiendo acá pasaría a este lado a multiplicar, y lo que está dividiendo acá pasaría a este lado a multiplicar, quedándonos de la siguiente manera. Entonces, aquí sencillamente vamos a resolver los paréntesis. Una vez llevamos estos que están dividiendo a multiplicar a cada lado de la igualdad, vamos a resolver estos paréntesis al lado y lado de la igualdad. Listo. Entonces, lo que hacemos acá sencillamente es resolver los paréntesis. Una vez que resolvamos estos paréntesis, debemos mirar los términos B1, al otro lado de la ecuación no hay B1, entonces B1 nos va a quedar igual, pero B2 y B3 sí podemos hacer lo siguiente. B2 tenemos aquí este término y acá este término, lo que está acá sumando pasaría acá, lo que está aquí sumando pasaría aquí a restar, entonces sería menos 53.927.916 menos 53.927.916 nos daría un valor de 107.855.832, que lo vamos a escribir de una vez. Entonces lo que hacemos acá es sencillamente también con el DB3, lo que está sumando aquí pasaría a restar acá, entonces nos daría este valor que tenemos acá, y esta sería nuestra tercera ecuación. Nuestra tercera ecuación, la cual la vamos a señalar en rojito. Bien, gracias a Dios, sí, ya está bien. Sí, ya está mejorcito. Sí, ya está mejorcito. Listo, esa sería nuestra tercera ecuación. Teniendo nuestras tres ecuaciones, vamos a obtener un sistema de ecuaciones de 3×3, porque tenemos B1, B2 y B3. Entonces, como tendríamos que resolverlo algebraicamente, pero para este caso lo importante es que sepamos cómo se resuelve un ejercicio por ley de Kirchhoff, entonces vamos a ingresar estos datos a un programa que se llama GeoGebra, que fue el que les pedí el favor de que él descargara, GeoGebra clásico 5 o 6. Entonces, para este caso, yo lo descargué aquí en mi computador y vamos a ver cómo se ingresan los datos.
Entonces los datos sencillamente como está arriba, escogemos solución de ecuaciones y metemos los datos. Acuérdense, esta ecuación que vemos acá, B2 menos B3 igual a 6, fue la primera ecuación que nos dio cuando estábamos resolviendo nuestro ejercicio, es decir, esta ecuación que tenemos acá. Entonces la ingresamos de manera sencilla. Entonces, vean, entonces abrimos paréntesis, abrimos corchetes y dentro de estos corchetes ingresamos cada una de las ecuaciones separadas por una coma. Nuestra primera es esta, 6, B2 menos B3 igual a 6, coma. Vamos a nuestra segunda ecuación, que para este caso nuestra segunda ecuación, perdónenme, sería esta de acá. Entonces nos damos cuenta que también la ingresamos al GeoGebra de la misma manera, en el orden, igual a 0, coma, y nuestra tercera ecuación que fue la que nos acabó de dar en el ejercicio después del supernodo, o sea la que tenemos encerrada en el paréntesis, en el círculo rojo, que sería esta. Una vez ingresamos estas ecuaciones, entonces salimos del primer corchete, coma, e ingresamos nuestros valores que nos dieron, B1, B2 y B3, o como cuando ustedes están acostumbrados a X, a Y y a Z, siempre se tienen que dejar esos valores ahí. Y damos Enter y nos da esta ecuación de acá, este sistema. Entonces al dividir esto, 895.482, en esto nos va a dar el valor de 0,1, es decir, que nuestro primer voltaje va a ser igual a 0,1, o sea, es decir que tendría yo acá que B1 sería igual a 0,1 voltio. Entonces, al dividir cada uno de estos me va a dar, si divido este con este me va a dar el valor de B1, este con este B2 y este con este B3. Es decir, que nuestros voltajes van a ser de B1 0.1 voltio, B2 4,11 voltios y B3 menos 1.89 voltios. Este voltaje B3 que nos dio negativo quería decir que la corriente la debíamos haber tomado con otro sentido. Con el sentido contrario. Listo, chicos, espero me hayan entendido. Cualquier pregunta, pues estaré atenta por la plataforma y espero que les haya gustado el video. Gracias.